Cineautopsias Radio. Hablemos de cine. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos cinéfilos y escuchas. Estamos aquí en una emisión más de Cineautopsias Radio a través de Radio Lex. Recuerden que a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos pueden encontrar como Cineautopsias y que cada lunes nosotros les dejamos el link a través del cual nos pueden escuchar en vivo y que también está la página de Facebook de Radio Lex, a través de la cual no solo nos pueden escuchar, sino también ver en vivo. ¿Y cómo estás, Alberto? Muy bien, Julia, muchas gracias. Aquí con este calor, frío, sí. No sé qué hace ya en este país, en este planeta. Todo está de cabeza. Lo está. Porque todavía no es primavera, ¿no? No, faltan 20 días, menos de 20 días. Sí, ¿verdad? Técnicamente todavía no es primavera y hasta donde entiendo esto no es normal. No, o sea, no, en general no por cambio climático, sino porque creo que hay algún acontecimiento meteorológico que nos está causando este calor. Pero bueno, si afuera hace calor en la cabina de grabación, ustedes no pueden imaginar lo que estamos viviendo, pero lo hacemos con tanto gusto para ustedes que no hay ningún problema. Aquí estamos a casi 30 grados, pero aún así muy contentos de estar aquí con ustedes un lunes más para hablar de buen cine. Así es, que es hablar de películas o series hechas por mujeres o basadas en alguna novela escrita por alguna mujer. Tenemos varias opciones, bastante contenido, así que vamos con nuestra cortinilla. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Bueno, por supuesto, la presencia de las mujeres ha sido importante desde los inicios del cine y de los inicios de cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, nuestro programa es de cine. Entonces, por ejemplo, justo acabo de recordar que en la Biblioteca Central de la UNAM está una pequeña pero emotiva exposición de fotos de mujeres actrices de principios del siglo pasado, o sea, de 1900, mexicanas, ¿no? Entonces, recuerdo, a mí siempre me gusta ver mucho la Mimi Derba, que fue la primer mujer directora del cine mexicano, y luego, bueno, pues ya la hizo de mamá de Pedro Infante, más adelante, y ese tipo de papeles. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, Mimi Derba, la Cuplé María Conesa. Y bueno, estaba muy padre la exposición, sobre todo para que no se olviden esas grandes mujeres que hicieron historia dentro del mundo del espectáculo mexicano. Pero nosotros tenemos cosas un poquito más recientes, quizá que eso, no los vamos a mandar hasta inicios del siglo pasado, sino que vamos a comentar algunas directoras y sus películas que hemos visto, que nos han gustado, o simplemente pues porque son importantes para la industria. Sí, y a ver, habrá un poco de todo, ¿no? También porque, a ver, primero, algo que nos importa es, hacemos este segmento por visibilizar que está el trabajo de estas mujeres y que efectivamente, digamos, por las estructuras en las que estamos, no tienen tanta exposición, ¿no? Como otros. Y sin embargo van a darse cuenta de que hay de todos tipos de películas, ¿no? O sea, desde películas blanco y negro, artísticas de Nouvelle Vague, hasta pues cosas perfectamente como, digamos, taquilleras o hollywoodenses, por decirlo así. O sea, hay de todo y un poco esta labor es recomendarles estas extraordinarias películas y visibilizar, ¿no? A estas mujeres directoras que en la industria es cierto que no reciben el mismo reconocimiento y no tienen el mismo micrófono ni plataforma que los directores. Y a ver, no para desviarme, pero por ejemplo esta cuestión de Spielberg diciendo que deban cambiar las reglas para películas. Sí, ¿qué tal, O sea, él sí tiene una plataforma para eso, carcamán. Pues, ¿no? O sea, sí es una cosa como, a ver, ¿no? Comencemos a dar más micrófonos, más voces y entre ellas visibilicemos a estas mujeres que llevan trabajando ya muchísimo tiempo haciendo películas extraordinarias, así que demos menos micrófonos a los Spielbergs del mundo, ¿no? Pues sí, la verdad. Y comencemos a visibilizar, a hacer más patente este trabajo. Así ¿Por es. dónde queremos comenzar? Bueno, yo creo que a ti te va a gustar que comencemos por Agnès Varda.
Yo la amo mucho y los recomiendo enfáticamente que la sigan en Instagram. Sí, Porque sí, es sí. lo mejor que hay, o sea, es creativísima. Sí. Bueno, y ahora ella misma ya anunció su propio retiro del cine. Ajá. Y ahora solo se va a dedicar a hacer instalaciones y está con su pareja artística, su colega artístico, JR, ¿no? Ujú. Al que también pueden encontrar y que justo tuvimos este excelente documental el Así año es. pasado que se llama Rostros y Lugares, ¿no? Digamos, es difícil tener acceso a las películas de Varda, yo creo, a nivel nacional, ¿no? O sea, como que Sí. no llegan y digamos, así como llegan las de Godard, en esa misma proporción no nos ha llegado la de Varda, ¿no? Y digamos, estaría bien que ambas tuvieran el mismo nivel de accesibilidad. Entonces, un buen lugar para conocer a Agnes Varda, les digo, se van a Instagram, van a ver Rostros y Lugares, y si no, su obra clásica, la que la instauró como una de las mujeres directoras más importantes de toda esta onda francesa del cine de los 60, 70, fue Cleo, ¿no? De 5 a 7. Cleo de 5 a 7. Que además va a justo tener como trama principal la cuestión como de un patriarcado arraigado y de cómo lo podemos internalizar, ¿no? Y de cómo a veces nosotras mismas somos las que no nos damos cuenta de que ya estamos en esta estructura que nos perjudica, ¿no? Entonces, Agnes Varda es como la madrina de este segmento y tenemos tantas que no nos vamos a detener demasiado en alguna, pero definitivamente es un buen lugar para empezar. Sí, y sobre todo decir que si bien es cierto, no tienen los medios ni el micrófono que podían tener directores hombres como podría ser Chabrol, Godard y todos que son contemporáneos de ella, Truffaut. Sí, creo que sí podríamos decir que el cine de Agnès tiene esta cuestión de libertad dentro de este contexto, vamos a llamarle opresor, ¿no? Porque sí creo que, por ejemplo, Rostros y Lugares es una película que solo podría venir de la mente de alguien que se siente libre de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Y que efectivamente se da cuenta de que ya no necesita, o bueno, sí lo necesita, pero que ya no le condiciona esta estructura social, cultural, que está dominada por un grupo de hombres o un grupo de gente de élite, ¿no? Y creo que Varda podría ser muy, muy buen ejemplo de eso, de cómo hacer un cine en libertad pese a las condiciones, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a dar un poquito un salto cuántico, porque por ejemplo, una mujer, una directora, digamos, contemporánea es Lynne Ramsay. Lynne Ramsay tiene dos grandes películas que son We Need to Talk About Kevin, necesitamos hablar de Kevin, y esta que se llama You Were Never Really Here, que es algo así como... Tú nunca estuviste realmente Nunca estuviste aquí. No me acuerdo qué título le pusieron en español, pero déjame empezar por esta segunda, que la tengo un poquito fresca. Sí. You Were Never Really Here es una película protagonizada por Joaquín Phoenix, que es una especie como de matón a sueldo, que le encargan rescatar a una menor de edad que parece haber sido secuestrada por digamos, no sé, ahora no recuerdo si es un político o un empresario poderoso, pero bueno, digamos que sus enemigos. Una figura de poder. Ajá, ándale, una figura de poder. La secuestran y entonces él dice, bueno, pues sí, ¿no? Yo a esto me dedico y está bien, si me van a pagar, pues lo hago. Pero en el camino vamos descubriendo que el personaje de Joaquín Phoenix es más que solamente un matón, sino que logra establecer una relación emocional, una conexión emocional con la mujer que había sido secuestrada. También tiene una conexión emocional bien interesante y bien padre con su mamá, que le da un matiz al personaje que no quisiera yo decirlo de esta manera porque podría ser un poco contraproducente, pero sí creo que solo una mujer se lo podría haber dado a un personaje violento, a un personaje que tiene como premisa la muerte por vida. Y nada más, quizá para matizar un poco lo que quería decir, es como pensar en Almodóvar, ¿no? O sea, solo un personaje, o solo una persona con la sensibilidad de Almodóvar le podría dar voz a una serie de seres humanos que no la tienen, como los travestis, como los transgéneros, ¿no? Entonces creo que es un poco así. Creo que en esta película Lynne Ramsay logra darle un matiz a este personaje que podría ser un Bruce Willis cualquiera, que solo ella, con su sensibilidad artística, le pudo haber dado. Y a ver, yo me quedo con esa nota, yo todavía tengo como pendiente ver la de You Were Never Really Here, pero
La de Kevin me parece muy similar. No. A ver, tenemos que hablar de Kevin. Si no la han visto también, detengan todo. Bueno, Sí. terminen este programa. Sí. Y de aquí se van. A ver, tenemos que hablar de Kevin, que además también es una novela. Pero hablando de la película, es brutal, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me dejó impactada, pasmada, en pausa. O sea, no. Pero además es brutal porque todo es sugerido. O sea, nunca... Vamos, Sí. o sea, la razón por la cual tenemos que hablar de Kevin no es así, ay, mira, vamos a hablar de Kevin porque este chamaco está, Sí. No, o sea, solo es que, híjole, a lo mejor tenemos que hablar de Kevin. No, y de ese lugar incómodo, sobre todo Sí, porque a mí, eso. bueno, aparte, esta es una gran oportunidad para decir algo que no sé si he dicho en este programa antes, pero No sé, a ver, ya habrá dinos. muchas ocasiones. Tilda Swinton, no la No, merecemos, bueno. es lo mejor que Gran nos actriz. ha pasado, o sea, Sí, es una sí, cosa sí. extraordinaria. Y aquí, o sea, aquí a mí me partió ella de muchas formas. A ver, porque la cuestión es esta sensibilidad para retratar no solo a Kevin, ¿no? Que es un chico con claras conductas patológicas, Ujú. psicópatas, sociópatas, bien a bien, no sé cuál es la categoría correcta, y la mamá, ¿no? Sí. O sea, como de, ¿qué puedo hacer yo sabiéndome la mamá de alguien que ha hecho tanto daño, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo vivo y cómo me reconcilio con mi vida, conmigo misma, con mi maternidad, después de asumir las Sí, consecuencias sí. de un acto atroz que cometió mi hijo, que yo traté de, por todos los medios, ¿no? Ujú. De que no ocurriera, pero era algo más allá de mi control. O sea, es un cuestionamiento también de la maternidad, Sí, que es muy difícil de efectivamente. ver, porque normalmente las mismas estructuras patriarcales y sociales, ¿no? Es muy fácil que alguien califique a una persona como mala madre, ¿no? O sea, digamos, nadie critica Sí, al padre, no. pero Pedro Páramo que se fue, tuvo 20 hijos, nadie se enteró, ¿no? No, al contrario, como de, eso bueno, es pues sí, es un fuente padre para ausente, una obra de arte, ¿no? exacto. Ajá, pero una madre ausente, una madre que no, eso es- cuestione su maternidad, una madre que no sepa cómo es su relación con su hijo y que le problematice a tal grado de no sé qué hacer con nosotros, es muy difícil, ¿no? Encontrar ese tipo de cuestionamiento de la maternidad, y aquí lo hace sin Ujú. temor a nada, pues, ¿no? O sea, yendo a todos esos lugares dolorosos e incómodos Sí. que podría implicar una maternidad compleja, y es extraordinaria. Mira, déjame estirar un poquito el chicle, porque, o sea, por ejemplo, en Naranja Mecánica vemos Alex, como Ujú, ujú. es un sociópata también. Y entonces, digamos que la reflexión es sobre si hay algo que deba limitar y cómo limitar esas conductas Ujú, negativas ujú. dentro de la sociedad, ¿no? Porque era como el contexto de la época. Tenemos que hablar de Kevin, tenemos este contexto en donde, como un poco más contemporáneo, en donde a los niños se les trata ya con mucha más paciencia, con mucha más Ujú. calma, como que se buscan razones o pretextos para su buen o mal Sí, comportamiento. otro concepto de infancia. Ajá, ¿no? y entonces Sí. esta película problematiza la relación madre-hijo. Sí. Y te está diciendo, oye, pues es que a lo mejor lo que está mal, y no está mal decirlo, ¿no? Que fallaste, que tienes un hijo que pues se porta mal y que a lo mejor tenías que haberlo dado una buena reprimenda hace algunos años, pero no lo hiciste, entonces las consecuencias. O sea, siento que de alguna manera hay como esa reflexión en ambas Ujú. películas sobre qué hemos hecho mal al educarnos, ¿no? Todos en Sí, sí, general, sí. o sea, como sociedad, como padres, como... Y hay una no cosa sé. de poner a la mamá en el lugar incómodo, ¿no? O sea, ella no Sí, le hace daño a exacto. nadie, pero es la mamá. Sí, La mamá sí, la sí. que es culpable. Y esta obligación, sobre todo, de tener que Sí. sentirse responsable, ¿no? Cuando Sí. ella a lo mejor estaba en un momento de su vida que pues por derecho propio quería estar pensando en otras cosas. Sí. No, No, y esta cuestión de no puedes ni siquiera cuestionar tu propia maternidad sin que te llegue la etiqueta de mala madre, ¿no? O sea, Exactamente. siento que también mucho de la película, que es brutal en ese sentido porque expone muchos prejuicios, es pues eso, las etiquetas patriarcales de cómo Ujú. tienen que ser las mujeres Sí, sí, sí. que son madres, ¿no? Y lo que puede salir mal en general y también con esas etiquetas. Sí, es un poco ahí lo que es una tragedia, ¿no? Porque por un lado, Sí, pues sí está lo la es. parte, está de, bueno, pues tenemos que hablar de Kevin, porque Kevin tiene un problema y hay que hacer algo por él, porque pues es el hijo y hay que ser padres responsables, pero por el otro lado también está el punto de vista de la madre, de también su propia vida, sus propias emociones y tener derecho a ellas, tener derecho a decir, bueno, pues yo ya no quiero ser responsable de porque Hice ya... todo lo que podía y Exacto. ya qué hago más, Exacto. ¿no? O sea, y además decir,
yo soy responsable de las acciones de mi hijo adolescente, o sea, sí, pero ¿hasta qué punto? Como, ¿por qué? Sí, O sea, sí, ¿por qué sí. tiene que ser la culpa de la madre? ¿No? Así dentro de todos los lugares en donde podríamos articular una explicación o culpa, Ujú. recae en la madre, ¿no? Entonces, extraordinaria película de Lynn Ramsey, por favor no se la pierdan. Así es. ¿Quieres ir en este mismo terreno como de represiones o vamos a Por algo favor, más sí, ligerito? no. ¿Sí? Persépolis. Ay, Dios mío, a mí se me hace bellísima esa, ¿tú dices de represión? O sea, a mí me cambió la vida Persepolis también, Bueno, si es no la que han el visto. contexto es, Sí, ¿no? Como es otra terrible. vez es a ver, contamos un poquito. Marjan Satrapi es una directora pakistaní. Es iraní. Iraní, sí, perdón, es iraní. Ella vivió una infancia bajo un régimen fundamentalista. Le toca la revolución iraní. Le toca la revolución iraní y luego, para no hacerles el cuento largo, se va a vivir a Francia y ahí hace una reflexión sobre esa infancia y cómo de alguna manera vivir en un régimen fundamentalista que quita libertades, pues también te quita la inocencia y te quita eso, ¿no? Pues la libertad de poder escoger cómo vestirte, qué música escuchar, a qué escuela ir. Y Persépolis es una película animada en blanco y negro Ujú. que cuenta la infancia de Marjan Satrapi, que también es la directora. Sí, y que además, bueno, ella también es, y también esto justifica un poco que la película sea de animación, ella también es, pues, una ilustradora, una artista, tiene 2 novelas gráficas, está, bueno, seguro tiene muchas más, pero aquí quisiera Sí, destacar son que más se han o llevado menos. al cine, está Persépolis, que es la Ujú. más conocida, Pollo con ciruelas, que también se llevó al cine después, ¿Cómo se llama? Pollo con ciruelas, Pollo con es ciruelas. bellísima, pero efectivamente Persépolis, y más en una época en donde todo el tiempo es importante que estemos hablando de los refugiados y de la visibilidad de Sí, los claro. refugiados, Ujú. esta película, porque como dice Alberto, cuestiona no solo el contraste, digamos, entre lo que podríamos mal llamar Oriente y Occidente, ¿no? Sí, Entre por vivir en supuesto. Irán y vivir en Francia. Ujú. Además es esta necesidad de desplazarte involuntariamente, ¿no? O sea, ella no es que quiere ir a vivir a Francia a buscar oportunidades, ella de alguna forma es una exploración de sus raíces, ¿no? La Ajá. figura de la abuela es muy Muy importante. importante. Y entonces hay como un desprendimiento doloroso de quién eres, porque por causas políticas, para salvar tu vida, debes comenzar en otro país, ¿no? Sí, fíjate que a mí de la película esto es lo que más me gusta, que es que en lugar de ser una película eso, Oriente contra Occidente, Ujú. ¿no? Y aquí en Occidente vivo mejor porque soy Soy más libre. libre, ajá. No, es una película sobre una búsqueda interna, Sí. sobre una búsqueda de la pertenencia, porque los seres humanos somos más complejos que esto, ¿no? Es decir, sí nació en el contexto de un régimen opresor, pero eso no quiere decir que ella no se sintiera iraní Claro, claro. y que sintiera amor por su país. Sí, sí, Se sí. tiene que ir, tiene que buscarse otra forma de vida, tiene que buscarse otros medios de expresión y los encuentra. Ujú. Pero entonces ahí hay como una fractura quizá en su interior, en sus emociones, Sí. y la película explora esas fracturas, es porque incluso no llega a París, no llega a Francia, creo que va a otro país antes. No importa, lo que te quiero decir es que lo primero que tiene es un choque. Sí, claro, claro. Y eso es una de las cosas que cuenta la película, ¿no? Que pareciera ser que, ya salí de un país opresor y ahora voy a Sí. ser libre. No, Sí, sí, sí. no, es un Y- choque, es el cambio cultural es un choque. Sí, y solo como por cerrar, creo que es terriblemente vigente esto también para recordarnos esta tentación occidental de las mujeres musulmanas quieren ser liberadas, ¿no? Eso es como lo que piden. Entonces, aquí te muestra que no, ¿no? No, no La necesariamente. fantasía no es llegar a Occidente a ser liberales, a tener el modo de vida que tenemos aquí. Así que gran película. Vamos a un corte y seguimos hablando apasionadamente de estas extraordinarias películas y ahora regresamos. Continuamos con nuestra bella lista y una de las que aparecían justo como nominada y ganadora era Sofía Coppola, ¿no? Sofía Que bueno, Coppola. Sofía Coppola es como de la familia de la realeza del Sí, cine, sí, entonces seguro. efectivamente no es que tenga, ¿no? Como las mismas puertas que abrir que muchas de las directoras que hemos mencionado, pero, o sea, simplemente Perdidos en Tokio a mí se me hace una de las películas más bellas, hermosas, increíbles que he visto en mi vida. O sea, a mí sí me marcó una antes y un después. Creo que es extraordinaria y que ella ha tratado de seguir como su propio camino y de ser fiel al estilo de películas que quiere hacer. Igual que con Aronofsky, a mí con la última me perdió.
lo cual es una tragedia para mí, ¿no? Es como una pérdida personal. ¿Es algo como la de la seducción? Sí, El amante o algo así, exacto, con Colin Firth y Ujú. Nicole Kidman, y también estaba, ay, no puede ser que se me esté olvidando, Kirsten Dunst, ¿no? Ah, pues mira, a ella le dieron mejor dirección en Ujú, Cannes ese por año esa. por La seducción. Sí, yo no lo puedo creer. O sea, no se me hace la mejor de ella, pero bueno, habrá quien sí le guste mucho. A mí realmente no, ahí sí me perdió. Pero efectivamente, si no han visto Perdidos en Tokio o Vírgenes Suicidas, que es otro clásico, definitivamente se están perdiendo de algo, entonces vayan a verlas. Y además sé que no era como el espíritu, ¿verdad?, del comentario, pero Perdidos en Tokio tiene este gran actor Ah, por supuesto. que es Bill Murray, que No, es... no, pero ella trae una actuación de Bill Murray, ¿no? O sea, Ujú. siento que Sofía Coppola le dice, ya hijo, abraza tu personalidad de Sí. hombre roto y viejito, o sea, y déjate ir porque ahí está el carisma, porque ya estamos acostumbrados un poco a ver a Bill Murray en ese tipo de papeles, pero siento que lo empezó con Perdidos en Ese fue el Tokio. primero, sí. Ese fue el primero en donde nos Sí. mostraron este Bill Murray vulnerable, roto, Sí, porque derrotado. de todos modos Bill Murray era una especie como de, déjame decirlo de esta manera, de Bruce Willis a medio camino, o sea, podía haber sido Y un... comediante, Ajá, pero era de de acción, acción. pero era Ajá, comediante, ajá. ¿no? Y entonces aquí es como justamente haber retomado eso que no fuiste, Sí. pero abrazar lo que eres. Sí, sí, y creo que es la dirección de Sofía, o sea, Sí, sin que duda, le da el sin duda, personaje sin duda. que Murray necesitaba, ¿no? Ah, claro, porque, a ver, un comentario muy brevísimo, ay, les voy a quedar muy mal, qué vergüenza me doy. Ay, Julián, La te digo. directora de ¿Podrías perdonarme?, ¿no? Can You Ever Forgive Me? Marielle Heller. Marielle Heller, o sea, le estaban haciendo una pregunta y entonces ella, como le estaban, digamos, chuleando las actuaciones de sus actores principales, ¿no? Y ella decía, es que es bien difícil que a veces como mujer directora reconozcan, bueno, esas actuaciones, ese trabajo es parte de lo que yo pongo Sí, claro, en mi claro. obra, ¿no? O sea, digamos, y en este caso me parece muy bueno que digas lo de Bill Murray, porque sí, o sea, solo Sofía Coppola podía sacar eso de Murray y esa química entre los personajes principales que se necesitaba. Siento yo que nadie más podría haberlo hecho más que ella, ¿no? Que es mérito de ella. Es que mira, justo, por ejemplo, si ustedes quisieran como ver ese aporte que puede dar el punto de vista de una artista mujer, volviendo a Can You You Ever Were Forgive Me? Never Really Ah, Here, de ajá. Lynn Ramsey. Sí, O sea, ustedes pueden comparar la actuación de Keanu Reeves en John Wick y la de Joaquín Phoenix en esta película, que básicamente son el mismo personaje, asesinos a sueldo, y van a ver una gran Sí, sí, sí. gran diferencia. John Wick es un matón, eso es lo que es, eso se dedica, no tiene ningún matiz, algún perrito por ahí. Y en cambio el personaje de Joaquín Phoenix, dirigido por Lynn Ramsey, tiene una serie de claroscuros, de matiz, de complejidad que solo alguien con esa sensibilidad le pudo haber dado. Sí, y solo, digo, para ya también pasar a las siguientes, porque si no, no nos va a dar tiempo, mi gente. Pero, o sea, digamos, Bill Murray, poquitos años después, va a trabajar con Wes Anderson en La vida acuática de Steve Zissou, ¿no? O sea, ya había trabajado con él Sí. previamente en Rushmore, pero es el personaje principal en La vida acuática de Steve Zissou. Y aún ahí no es lo mismo, a pesar de que alguien podría decir, como bien acaba de decir Alberto, pareciera el mismo personaje, ¿no? El fracasado, derrotado, que no puede admitir su lugar en el mundo y donde está. Digamos, lo que puede llegar a transmitir Murray en Perdidos en Tokio a mí se me hace todavía mejor, ¿no? O sea, que en el personaje dirigido por Wes Anderson. O sea, digamos, sí hay como el sello de Sofía en el tipo de personajes, en el tipo de interacción, Sí, claro. la actuación que ella logra de sus actores, ¿no? Es importante reconocer que es mérito suyo. Y un poco en ese sentido también tenemos a esta directora catalana que tal vez conocen, que se llama Isabel Coixet. La discutimos porque una de mis películas favoritas fue La Librería, el año pasado. Y tal vez la recuerden por La vida secreta de las palabras y Mi vida sin mí, ¿no? Y a ver, y recomendaré solo esta última, que es pues una chica muy, muy joven, una madre que es, pues sí, creo que está como en sus 20 y tantos, 30, descubre que va a morir de manera inminente y tiene que afrontar su propia mortalidad y tiene que enfrentar el cómo va a dejar a sus hijas pequeñas, ¿no? Solas, digamos, o sin su madre, y entonces es una película de llorar todo el tiempo, pero que no deberían de perderse, porque una vez más es como una
una sensibilidad, ¿no? En donde a pesar de que hay todo este dolor por una pérdida o por la anticipación de una pérdida, nunca hay este temor a mirarlo de frente, pues es como, me voy a morir y soy muy joven y es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, pero la sensibilidad con la que está contada, realmente no puedo recomendarles lo suficiente. Mi vida sin mí, de Isabel Coixet. Y Isabel que también tiene un perfil en Instagram bastante padre. Sube imágenes muy, muy buenas, pues si la quieren seguir, ahí la encuentran en Instagram. Y no es que no te quiera decir más sobre esas películas, pero vamos a recomendar ya otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a recomendar esta serie que ustedes pueden ver en Netflix, que se llama Alias Grace, que está basada en un libro de Margaret Atwood y que fue creada para la televisión por ¿Hulu? Mary Netflix. Harron, Netflix. Ajá. Y escrita por Sarah Polley. Alias Grace cuenta la historia de Grace, que aparentemente es una asesina, pero está en un entorno, me parece que es como finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el que de alguna manera no es tan fácil como condenar a una mujer porque no le creen que una mujer sea posible matar a un hombre. ¿Por qué? Pues porque la mujer es ternura, la mujer es lo bonito, la mujer dulce, es apaciguada. dulce. Sí. Entonces, como no en la cabeza decimonónica de esta gente tradicional no pueden concebir que una mujer sea capaz de un acto atroz, entonces pasa por una especie de vía crucis en donde sí está en la cárcel, pero intentan ver si tiene algún demonio, intentan ver si tiene algún problema mental, y hay ahí un psicólogo que está tratando como de entenderla, y entonces ella clara y redondamente pues sabe qué hizo, por qué lo hizo, y entonces se pone a jugar con todos los hombres que intentan encasillarla en que si está loca, en que si es bruja. Y es bien padre la serie es cortita, creo que son 10 capítulos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que es cortita y que gracias a este sustento literario, pues hay una serie de temas alrededor de este personaje que pueden ser pues las estructuras patriarcales, ¿no? Sí. Estas concepciones de que las mujeres están como del lado de la belleza y no pueden ser capaces de asesinar a alguien. O están locas. O están Esas locas. son las únicas dos categorías. También hay un poco de espiritismo, ¿no? Hay un personaje que la hace un poquito como de mago, que va a ser como su cómplice. Entonces, la verdad es que la serie es muy buena y te puedes quedar, si tú quieres, nada más como con la historia de una mujer que se ve enfrentada a una tragedia, pero también tiene estas otras partes, estos otros hilos que te están hablando de una época y te están hablando de una concepción sobre las mismas mujeres. Sí, para cerrar, ¿no? Porque tenemos más comentarios que vida y más que tiempo en este programa, pero también, para no dejarlo de decir, está esta serie que ahora sí produce Hulu, ¿no? Que es El cuento de la criada, de Handmaid's Tale, que también está basado en una novela de Margaret Atwood, que Margaret Atwood ya está como parte de los guionistas para la segunda temporada, ¿no? Que ya no está contemplado todo en el libro y para las siguientes. Y a ver, aquí efectivamente tenemos una vez más, tanto en la novela como en la serie, una crítica sobre cómo las estructuras patriarcales tienen control sobre los cuerpos de las mujeres. Y entonces ustedes pueden creer que es una distopía, que es ficción, que bla, 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 pero ustedes van a ver el documental que ganó el Oscar de Netflix, Period, y se dan cuenta de que no, o sea, de que hay una estructura patriarcal controlando el cuerpo de las mujeres, en donde, por ejemplo, hablar de menstruación, como lo hace este mini documental, ya está controlado, digamos, es como una vergüenza, es algo que las mujeres no pueden decir casi en voz alta, sin reírse, sin avergonzarse, sin tener que ocultarle al tío, ¿no? Y entonces, digamos, en ese mismo tenor, el cuento de la criada lo que retrata es una sociedad que vuelve a valores religiosos ultra conservadores, diría de derecha, pero ultra conservadores, cuya única finalidad es pretendidamente justificar el control del cuerpo de las mujeres. Entonces, las mujeres en este mundo distópico solo tienen 3 alternativas, ¿no? O sirven para parir, para tener hijos, o sirven como las esposas modelo de los hombres importantes. Sí, es verdad. O pues son desechadas en una isla tóxica de basura en donde eventualmente se morirán, ¿no? Entonces, digamos,
ser mujer está en función de controlar tu cuerpo, controlar tu pretendida maternidad, tu fertilidad, y ese es como el único rol que pueden llegar a jugar, ¿no? En esta sociedad las mujeres. Entonces, les digo, con un enfoque muy, pues sí, que alguien podría creer que es de ficción, está retratando y criticando cosas muy puntuales sobre, pues justo eso, como el sistema de discriminación y de inequidad, ¿no? Que padecen y padecemos las mujeres más en más o menores grados en un sistema como el que tenemos. Sí, The Handmaid's Tale o El cuento de la criada es una serie que fue multipremiada hace un par de años, hace un año. No ha sido muy fácil de ver aquí en México. No. La pasaron en el Paramount Channel, que la verdad no sé qué sistema de cable tenga ese canal, Está pero en cable y no sé si en Sky o en otros, pero no es fácil. sí, no ha sido muy fácil de ver, pero bueno, si ustedes se la encuentran en el mercado alternativo, seguro les puede gustar. Y bueno, entonces la serie se llama El cuento de la criada y el documental al que hizo referencia Julia, su título original es Period, End of Sentence, que es sobre precisamente pues este tabú que hay en India sobre la menstruación y estos esfuerzos de grupos de hombres y de mujeres por hacer común el uso de toallas sanitarias para, pues, entre otras muchas cosas, pero las más importantes, evitar enfermedades, ¿no? Que Sí. vienen de un mal cuidado del periodo. Y me gusta mucho el título, porque period en inglés puede significar periodo, pero también punto. Sí. Y luego end of sentence puede significar fin de la oración, como punto, fin de la oración, ¿no? Sí. Pero también fin de una sentencia. Y la Sí. sentencia es estar en esta sociedad que no te permite conocer tu propio cuerpo como se supone que deberías conocerlo, ¿no? Claro, a una de las chicas que sale en el documental dice, yo ya no podía seguir mi vida normal, ¿no? O sea, porque no tenía toallas sanitarias y entonces no podían ir a la escuela. Ujú, sí, Y eso te habla de una, o sea, digamos, eso refleja muy bien cómo la precariedad y la pobreza también tiene sesgos de género, pues, Sí, ¿no? por O sea, supuesto. cómo las mujeres no viven igual una situación de marginación y de pobreza simplemente por la cuestión biológica de menstruar, ¿no? Entonces es un mini documental, ¿no? Dura media hora, 26 minutos, es muy pequeño, pero Sí. échenle un ojo, vale la pena. Y ese Sí, sí, sí. es mucho más accesible que El cuento de la criada, ese está en Netflix Sí, eso está en Netflix. y vale mucho la pena. Y vale mucho la pena, sí. Bueno, vamos a ir terminando nuestros comentarios quizá un poquito más alegres con esta serie que ustedes pueden ver a través de Amazon Prime, que es The Marvelous Mrs. Maisel, que es creada por una comediante Amy Sherman Palladino y protagonizada por Rachel Brosnahan. Y qué buena serie, ¿eh? De verdad que La maravillosa Mrs. Maisel es una serie que nos cuenta la historia de ella, de Mrs. Maisel, y de cómo parece tener una vida perfecta, ¿no? De una clase media, perteneciente a una clase media alta judía, en donde ya está casada, en donde ya tiene al hijito, y en donde es la esposa perfecta, no solamente dentro de como las convenciones de su religión, sino en general de las convenciones de la época, de su sociedad. Es la mujer perfecta porque siempre está guapa, siempre tiene la cena a tiempo, siempre tiene a los hijos bien limpios, y un buen día su esposo decide dejarla. A partir de este evento, ella se da cuenta que tiene un talento para la comedia y entonces por azares del destino, un buen día se para frente a un público en un bar y empieza a hacer lo que se llama stand-up. Pero además de que esta parte de que es una mujer tratando como de liberarse precisamente de esas cadenas que la oprimen, ¿no? Es decir, la familia, la religión, la sociedad, en general, el mundo. Una de las cosas que me gusta mucho de la serie es que ella encuentra su liberación en la comedia, porque es burlándose de sí misma y de aquellos que lo oprimen como empieza a liberarse. También tiene que encontrar su propia voz. O sea, se da cuenta que no solamente es buena contando chistes, sino que lo tiene que hacer de una manera original, de una manera que sea su forma de expresarse, porque al principio solo lo hace, y ella lo dice, esto no es un spoiler, drogada o borracha. Entonces también es una búsqueda de identidad, un poco como en Persépolis, ¿no? O sea, Sí. aparentemente ya tienes un lugar que te da la sociedad, pero no,
Se trata también de buscar tu propia voz. Y de eso va un poco toda la primera temporada. Y esta más reciente producción de Amy Sherman Paladino, que también es la mente detrás de Gilmore Girls, la pueden encontrar en Amazon Prime. Sí. Y ha recibido muchísimos premios, muchísimos halagos. Genial. Es una gran recomendación también por si no saben ahorita qué serie ver y quieren algo más ligero, más de comedia, pero con muy buen contenido. No, eso está genial. Échenle un ojo en Amazon Prime. Y pues lamentablemente, ¿no? Tendríamos más cosas que compartir con ustedes, como siempre, pero por eso mismo vamos a regresar el próximo lunes con muchísima emoción a seguir comentando puro contenido bueno, como el día de hoy. Así que recuerden Cineautopsias Radio a través de Radio Lex. Nos pueden encontrar ya sea a través de la página de Facebook de Radio Lex o nosotros, Cineautopsias, en nuestras 3 redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nosotros cada lunes pondremos el link a través del cual nos pueden escuchar y no olviden buscarnos en iTunes, iVoox y YouTube como Cineautopsias, en donde también pueden encontrar nuestros otros episodios. Así es, muchas gracias a Gustavo y a Michelle aquí en la cabina de Radio Lex por la ayuda, y pues, saludos para Lázaro Moreno, nuestro señor postproductor en el podcast, y para la magia detrás de Cineautopsias, que es Paula Valeria. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Julia. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Hasta luego. Entonces. Cineautopsias Radio es una producción de Radio Lex y Alberto Ruiz. La producción en cabina es de Reyes Ontiveros. Michelle Luna y Gustavo López son nuestros asistentes de producción. Conducen Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Cineautopsias Radio. Hablemos de cine.